Señor, muchas gracias en este día porque podemos acercarnos a tu presencia, porque podemos venir delante de ti, Señor, deseosos o deseando recibir más de ti, de tu Espíritu Santo, de tu palabra, para que nada nos falte, Señor, y que este camino que estamos andando lleno de dificultades y de pruebas, podamos salir victoriosos, venciendo, como es tu objetivo, Señor. Ayuda a mis hermanos que están pasando por momentos difíciles, bendícelos y que puedan salir de ese valle con gozo, con el rostro brillando por la unción de tu presencia, y puedan subir al monte para alegrarse delante de ti, Señor. Que también en el valle podamos levantar nuestras manos y nuestra voz para engrandecerte, porque tú quieres que experimentemos de tu gran poder, de tu gran misericordia también y principalmente en los momentos difíciles, no solo cuando nos sentimos muy bien. Por eso, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos orientes y nos guíes en este mensaje, Señor. Amén. Muy bien. Haciendo un pequeño repaso o corto repaso sobre lo que hemos considerado, estamos estudiando el tema tus dos columnas, porque mencionamos que somos comparados a una casa que tiene como fundamento la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pedro reveló al Señor que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice la Escritura en Mateo capítulo 16 y verso 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre la revelación que Pedro recibió del Padre, que Él era el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, edificaré mi iglesia. Toda iglesia, la verdadera iglesia, mejor dicho, y toda iglesia local debe ser edificada sobre ese fundamento. Cristo es nuestro fundamento. No hay otro fundamento que ya ha sido puesto, como dice en 1 Corintios 3, es nuestro Señor Jesucristo. Y dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no pues la palabra de un hombre, pues la revelación de Dios. Y las puertas del infierno o las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Entonces, desde el principio estamos viendo que esa casa que el Señor quiere que edifiquemos, nuestra vida, sea edificada en base o sobre el fundamento verdadero y único que es nuestro Señor Jesucristo. Además, también vimos que el Señor nos compara a un templo. Somos templo del Espíritu Santo. Y ese templo debe tener también el modelo para poder edificarlo. Y como ya lo consideramos, Cristo es el fundamento y Él también es el modelo. Haciendo un resumen, nosotros necesitamos construir también nuestra casa después de haber aceptado al Señor como nuestro Salvador, edificarla, construirla conforme al modelo, como el Señor le dijo a Moisés. Cuídate de hacerlo conforme al modelo. Nosotros no podemos edificar nuestra casa, nuestra vida cristiana, construir el edificio a nuestra manera o nuestro punto de vista o lo que yo creo o ideas humanas, lo que estaremos fundando sobre la arena. Pero tenemos que construir de acuerdo al modelo que nos ha sido mostrado del monte, o sea, conforme a la vida de Jesús que fue revelada desde allá arriba y que vino a esta tierra para manifestarse. Es a Él que nosotros tenemos que imitar, ¿sí? Entonces vimos también que es Cristo, así como Salomón, el hijo de David, fue el escogido para construir el templo. Cristo, el Hijo de Dios, es el escogido para construir el templo. Recuerden lo que Él dijo,
a los judíos: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dice la escritura ahí en Juan capítulo 2 que él no estaba hablando del templo de Herodes, era obvio, ¿no? Sino estaba hablando de su cuerpo. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces el cuerpo de Cristo nació con él, ¿no? Pero se formó el día de su muerte y el día de su resurrección, después de que él fue a los cielos, después de 40 días después de su resurrección. La iglesia fue ungida con el Espíritu Santo y ahí inicia su trabajo. No es que ahí haya nacido, ella nació con Cristo, ¿no? El cuerpo nace con la persona. Entonces, es eso que el Señor nos muestra, y también nos dice que Él es el constructor del templo, Cristo, y también nos dicen que eran 2 columnas. ¿Por qué 2 columnas? Ya vimos que el templo de Salomón tenía 2 columnas en el pórtico, o sea, en la entrada principal del templo, para entrar al lugar santo, donde solo estaban en el atrio de los sacerdotes. Ahí entraban solo los sacerdotes, podían entrar, y el pueblo no entraba ahí. Pero una a la derecha y otra a la izquierda, y esas columnas no estaban ahí solamente de adorno, sino tenían un significado muy especial. De hecho, algunos creen que eran las que podían proteger al arca en un momento determinado de invasión en Israel. De hecho, sucedió cuando Nabucodonosor invadió, el arca no fue llevada porque no fue encontrada. Eso lo veremos en otra ocasión. Entonces eran 2 columnas hablando del testimonio divino, porque en boca de 2 o 3 testigos consta todo testimonio. Y lo que está diciendo es también que la palabra de Dios, sobre la cual nosotros debemos de establecer nuestra vida, y sobre la cual debemos, y con la cual debemos edificarla también, es una palabra firme, como dice la Escritura en Hebreos capítulo 2, verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, por medio de los ángeles, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, la palabra viva, nos fue confirmada por los que la oyeron? O sea, estamos otra vez aquí hablando de los 2 testigos, de las 2 columnas, hablando del testimonio que viene para nosotros. Entonces, el testimonio, esas 2 columnas, nos están asegurando que la palabra de Dios tiene su cumplimiento, que la palabra de Dios es firme, y por tanto no la debemos descuidar, debemos de ponerle atención, porque esa palabra de Dios nos prepara para lo que viene. Y otra vez, no estamos hablando del fin propiamente, para lo que viene hoy o para lo que viene mañana, para lo que tenemos que enfrentar. Si nosotros estamos fundados sobre la roca y estamos construyendo conforme al modelo celestial, estaremos preparados. Ahora, también mencionamos que esas columnas tenían 18 codos de altura, y dijimos, según las Escrituras, pueden ustedes oír el primer video si ya lo olvidaron, 18 codos de altura, que nos habla de la fuerza, de la fortaleza, ¿verdad? Mencionamos cómo Abraham, él peleó contra 4 reyes y sus ejércitos que se levantaron para pelear contra 5, y que en esa batalla se llevaron a Lot y su familia. Él salió para defenderlos, para protegerlos y para regresarlos con vida. Él peleó con 318 hombres nacidos en su casa. Sabemos por las Escrituras que el número 300 nos habla de caminar con Dios, como hablando de Enoc, ya lo mencionamos en Génesis 5:22, donde dice que él caminó con Dios 300 años y después de eso el Señor se lo llevó. Entonces el número 300 nos habla de caminar con Dios, y el número 18 nos habla de su fortaleza. ¿Por qué? Porque cuando caminamos con Dios vamos a ser fortalecidos, ¿eh? Cuando caminamos con Dios, reconociendo nuestra debilidad, nuestra flaqueza como seres humanos, pero viendo su grandeza y poder como Dios, el Creador y el Soberano, entonces seremos totalmente fortalecidos. Entonces es así como nosotros, como Abraham venció a esos reyes, y así también nosotros venceremos a nuestros enemigos espirituales, y venceremos también al rey de este mundo, que es Satanás, a través de caminar con Dios, porque caminando con Él tendremos las fuerzas necesarias para vencer. Bien dice la Escritura en 2 de Samuel capítulo 22, verso 33, Dios es el que me ciñe de fuerza
Y la fuerza realmente la necesitamos aquí, en los lomos, ¿verdad? En esta parte de aquí, según las escrituras, aquí en este centro, en la parte central de nuestro cuerpo, está el centro de nuestras emociones, ¿sí? Y debido a estar ahí el centro de las emociones, necesitamos que sean ceñidas con la fuerza, porque generalmente en los momentos más difíciles, cuando pasamos por dificultades, cuando pasamos por pruebas, cuando pasamos por enfermedades, nuestras emociones se van a conmover. Y si nosotros nos dejamos conmover por nuestras emociones, vamos a perder el control de las circunstancias. Pero cuando permitimos que seamos ceñidos, fortalecidos, afirmados, ajustados con la fuerza del Señor, vamos como Abraham a vencer a nuestros enemigos. ¿Y quién despeja mi camino? No solo el Señor es el que nos da fuerza, sino también el que despeja nuestro camino. Así dice el salmista, quien hace mis pies como de siervas, y dice, y me hace estar firme sobre mis alturas. Mencionamos algo, no mucho, pero podemos decir un poco más aquí. Es importante que nosotros aprendamos a subir a los lugares celestiales. Eso lo vamos a estudiar un poco más adelante, cuando hablemos de los lirios que estaban sobre las cabezas o capiteles de las columnas. Pero tenemos que estar firmes sobre nuestras alturas. Me hace estar firme. O sea, es Dios que cuando subimos a las alturas, a sus alturas, Él nos hace estar firme. ¿Por qué? Porque en su presencia, en las alturas, en los lugares celestiales, no perdemos la comunión con Él. Y cuando nosotros no perdemos su comunión, no perdemos en ningún momento la esencia de su presencia, nosotros vamos a estar fuertes. Ese es un aspecto muy importante que no debemos olvidar. Y luego en el verso 35 dice, quien adiestra mis manos para la batalla. O sea, vamos a enfrentar batallas, guerras, dificultades, todos los días las enfrentamos. Grandes retos, grandes desafíos, problemas en el trabajo, problemas financieros, problemas con una persona, problemas con los hijos, problemas de negocios, en fin, siempre habrán dificultades. La vida no es vida sin problemas. Entonces, están ahí no para hacernos la vida imposible, sino para enseñarnos a batallar, para hacernos de nosotros guerreros, guerreros del Señor, soldados del ejército del Señor, ¿sí? Entonces, esa fuerza va a ayudarnos si nos mantenemos en las alturas y dice de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Mencionaba también que el arco de bronce, o sea, ya doblar yo tengo un arco y doblar un arco de madera o de algún otro material más suave es difícil porque él está tensado. Y usted tiene que, para poder lanzar la flecha, tiene que doblarlo de tal manera que cuando usted suelta la cuerda, entonces cuando se pone recto otra vez el arco, ahí va la flecha con toda la fuerza. Si uno solo hace un poquito aquí, la flecha va a caer ahí. No vamos a hacerle ninguna cosquillas al enemigo, ni cosquillas las vamos a hacer. Pero si nosotros vamos a doblar el arco de bronce era una cosa, pero bien firme. Doblar un arco de bronce era algo extraordinario para un soldado, se requiere de mucha práctica. Pero David está diciendo, ahí en 2 Samuel 22, 35, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. ¿Por qué? Porque Dios es tu fuerza, no es la fuerza humana. A través de ese arco, esa arma, es una arma de ataque, un arma de guerra, que demanda mucha fuerza para usarlo. Eso va a ser posible si estás en las alturas con el Señor, si no pierdes la comunión, si estás dudando, si estás con miedo, como Pedro que quitó sus ojos del Señor y comenzó a hundirse. Si nosotros comenzamos a poner nuestros ojos en las circunstancias, en que no tenemos dinero, en que nos falta esto, que nos falta lo otro, y perdemos la gratitud en el corazón, inmediatamente vamos a perder las fuerzas y entonces no podremos usar nuestras armas de ataque como un arco de bronce, ¿sí? Pero también dice aquí la Escritura en el Salmo 68, verso 35, temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a su pueblo. Qué precioso ese versículo. Salmo 68, verso 35.
Él, el Dios de Israel, Él da fuerza. Entonces el número 18 que estamos mencionando nos habla de fuerza, nos habla de poder, nos habla de fortaleza, mas es lo que representa a Dios. Y como mencionamos en Lucas capítulo 13, verso 11 y 16, ahí se manifestaron los dos tipos de poderes que hay, el poder del enemigo y el poder de Dios. El número 18 del enemigo y el número 18 de Dios. Pero el poder de Dios, el 18 de Dios, que está representado en aquellas columnas, dos columnas de testimonio divino, vamos a vencer el poder del enemigo. Entonces, es en Dios que está la fuerza. Es algo que tenemos que reconocer. No está en nosotros. Es en Dios que está la fuerza. Es en Dios que nosotros vamos a recibir el vigor. No está en nosotros. No somos capaces nosotros de vencer las batallas solos. Necesitamos de la fuerza del Señor. Como dice, ahí mismo dice, en Zacarías capítulo 12, verso 5. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, capitanes, soldados, están al frente de la batalla, teniendo responsabilidad de algunos soldados, dice, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Dónde están las fuerzas? En Jehová de los ejércitos. No es, tienen fuerza los habitantes de Jehová. No termina ahí el mensaje. En Jehová de los ejércitos. Es Él nuestra fuerza. Entonces no quitemos nuestros ojos del Señor. Es en Él que está nuestra fuerza, es en Él que está el poder, es a través de Él que nosotros venceremos. Queridos, es el mensaje, uno de los pocos mensajes que estamos transmitiendo aquí a través de esas dos columnas. Recuerda que el título, que el estudio, el contenido que estamos viendo es tus dos columnas, las dos columnas en tu templo. Necesitamos esas dos columnas en nuestra vida, tener claro el mensaje de cada una de ellas para que en nuestras tribulaciones, en nuestros problemas, en nuestras vicisitudes difíciles, nosotros también podamos vencer. Solo en su presencia, como dice el Salmo 36:9, en tu luz, en su presencia, veremos la luz. O sea, habrá entendimiento, habrá dirección. El Señor nos mostrará lo que debemos hacer. Y entonces ahí estaremos victoriosos. Entonces, Él es nuestra fuerza. Nosotros tenemos algún día que aprender que somos débiles. Por eso es que cuando leemos en 2 de Corintios, capítulo número 12, ya conocemos muy bien esa parte de las Escrituras, donde Pablo está rogando que el Señor quite de él el espino en la carne. Dice que 3 veces, imagínense, oró al Señor para pedírselo. Pero entonces el Señor le respondió. Segunda de Corintios 12, verso 9 dice, y me ha dicho, Señor, bástate mi gracia. La gracia en medio de la enfermedad. Algunos dicen que Pablo estaba enfermo. La gracia en medio de las dificultades tan graves es lo que yo creo que Pablo pasó, porque era como misionero, al Señor también le dijo, y yo le mostraré cuánto sufrirá por mí. Y es el sufrimiento excesivo que creo yo que está en las Escrituras, claro, el aguijón de la carne en la vida del apóstol Pablo. No era una simple enfermedad. Tal vez pudo haber sido, yo no lo estoy asegurando completamente, pero es lo que percibo. Sin embargo, había algo que lo estaba incomodando y él le pidió al Señor, pero él le dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿En la debilidad de quién? En la debilidad humana. Cuando nos sentimos débiles y buscamos al Señor y subimos a los lugares celestiales, cuando entramos a la atmósfera espiritual de Dios, ahí somos fortalecidos por Él, porque Él es nuestra fuerza. Y cuando somos fortalecidos por Él, no va a haber confianza en nuestras habilidades humanas, en nuestra capacidad mental o en nuestras estrategias que aprendimos en la universidad o en la escuela o en la vida, porque somos muy inteligentes y nos recordamos de ciertos detalles. No, es en la presencia, en tu luz veremos la luz. Y en muchas de las cosas que hemos aprendido en la vida,
vamos a entender claramente que fueron iluminadas por el Señor, fueron dadas por Él. No fueron nuestras estrategias, no fue nuestra capacidad que nos hizo salir de aquellos momentos bien difíciles. Entonces, es el poder, el número 18 de las columnas, ¿verdad? Se manifiesta en el momento de la debilidad humana. O sea, esas columnas en el templo te está dando a entender, o te está dando, nos está dando el mensaje de que hay fuerza en su templo. El Señor nos ha dado fuerza para que soportemos las circunstancias más difíciles que tengamos que enfrentar. Y dice, por tanto, dice Pablo, después de haber entendido, de buena gana. ¿Qué quiere decir de buena gana? Bueno, me conformé, pero de corazón. Me gloriaré más bien en mis debilidades. Me gloriaré, o sea, la mayoría de nosotros nos gloriamos en nuestras grandezas. Nos da orgullo nuestras habilidades. Esto, y cómo juega, y qué habilidad mental. Eso nos da, pero un garbo impresionante y nos levanta el ánimo humano. Pero dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Entonces hubo un cambio de mentalidad muy importante en la vida del apóstol Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es decir, que para que fluya el poder del Señor en nuestras vidas en los momentos más difíciles, debemos de confiar en su fuerza, recibir su fortaleza, para que en el momento de debilidad el poder del Señor se perfeccione. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Por eso es que les menciono que para mí el aguijón en la carne era mucho sufrimiento como apóstol al cual fue llamado. Porque en el contexto de ese aguijón aparece exactamente esto, no una enfermedad. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, momentos de escasez increíble, en persecuciones, ¿se dan cuenta? Él fue perseguido por los judíos, perseguido por los gentiles y por todas partes. En angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces es a través de reconocer nuestra incapacidad humana que nos hace clamar al Señor, pedir su ayuda, y esa ayuda y esa fuerza viene. Entonces ahí van a estar esas dos columnas en el templo. ¿Percibe? Cuando ahí el templo toma su forma. No solamente somos este templo, sino hay también dos columnas que dan el testimonio de dónde viene nuestra fuerza, de dónde viene nuestra fortaleza, de la palabra del Señor, de la presencia del Señor, pero también del reconocimiento de nuestra debilidad y de permitir que el poder de Dios fluya en nosotros a través de nuestra propia debilidad. Bien dice también la Escritura en Romanos capítulo 8, hablando del Espíritu Santo, en el versículo número 26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu sabe quiénes somos. Salmo 103 dice ahí la Escritura que el Señor no se olvida que somos polvo. ¿Qué quiere decir? Débiles, flacos, que en los momentos de mayor prueba y dificultad, tememos y temblamos. Y hasta cierto punto eso es bueno. ¿Por qué? Porque solo así el hombre va a poder levantar sus ojos al cielo y va a levantar su mano y va a pedir ayuda, y el Señor, como hizo Cristo con Pedro cuando se estaba hundiendo, extenderá su mano y nos salvará, aunque te pueda decirnos, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, la duda es contraria a la columna. La columna es firme. Nosotros tenemos que estar firmes en la palabra de Dios. Tenemos que estar firmes en la presencia del Señor. Él nos ha jurado que estará con nosotros todo el tiempo. Es otro aspecto que consideramos también en el video pasado, en la lección pasada. Confiar que Él nos ha prometido, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? O sea, hasta en el área de la oración, hasta en el área de nuestros pedidos, somos débiles. ¿Por qué? Porque generalmente vamos a pedir de acuerdo a nuestros deseos, o de acuerdo a nuestra perspectiva, nuestro punto de vista,
de acuerdo a nuestras necesidades, y no vamos a pedir realmente como es debido, como es correcto. Entonces, en esa debilidad humana, el Espíritu de Dios que está habitando en este templo nos va a ayudar en esa flaqueza. Y dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué interesante. Generalmente cuando hay dos formas, básicamente, cuando gemimos. Gemimos cuando lloramos, cuando lloramos porque estamos muy tristes, cuando tenemos un dolor muy profundo, muy fuerte, emocional o físico, vamos a gemir. Pero también se gime cuando nosotros levantamos un peso muy grande. Y ese gemir interno nos hace tener fuerzas. Y esos gemidos indecibles es la fuerza del Señor. Es la fuerza del Señor. Él está fortaleciéndonos. Por eso que cuando somos débiles, dice, es exactamente el mismo mensaje. No hay una desconexión, no se pierde el hilo del mensaje de Dios en toda la Escritura. Es siempre el mismo. Él es consistente en lo que dice porque Él no cambia. Es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. Entonces, esos gemidos indecibles es una manifestación de la fuerza interna de Dios dentro de nuestras vidas. Muy bien. Ahora quiero compartir con ustedes, comenzar a compartir sobre los capiteles. Para eso vamos a ir a Primero de Reyes, capítulo número 7, versículo número 16. Vamos a leer desde el 15 porque vamos a tocar también otro aspecto aquí. Y vació 2 columnas de bronce, porque eran huecas, vacías esas columnas internamente, y vamos a entender por qué eso. La altura de cada una era de 18 codos. Cada columna medía aproximadamente 8 metros y 10, por ahí entre 8 y 9 metros. Pero lo que interesa es la cantidad dicha en las Escrituras, 18. Recuerden el número 18, fuerza, fortaleza. Y rodeaba a una y otra un hilo de 12 codos. O sea, lo que está diciendo, como dice en la versión original de las Escrituras, la circunferencia de los capiteles, de las cabezas que estaban sobre la columna, era de 12 codos. El número 12 nos habla del gobierno de Dios. Habían 12 apóstoles escogidos, 12 patriarcas, los 12 hijos de Jacob. Fueron escogidos 12 apóstoles, y en el libro de Apocalipsis también encontramos 24 ancianos, o sea, 2 grupos de 12. Interesante. Pero el número 12 nos habla del gobierno de Dios, como Él reina, como Él domina sobre la humanidad. Entonces, esos capiteles era una circunferencia de 12 codos. Lo que nos está diciendo es que nuestra cabeza debe tener una señal del gobierno de Dios. Nosotros necesitamos ser gobernados por Dios. Es Él el que debe gobernar sobre nosotros. Son sus pensamientos que deben llenar nuestra cabeza. Somos nosotros los que tenemos que rendirnos. Como le dijo el centurión romano: Señor, no tienes por qué venir a mi casa. Yo no soy digno de que entres debajo de mi techo, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Bajo autoridad. Y digo a este va, y digo al otro viene, y hace lo que yo digo. Entonces, como tú también estás debajo de autoridad, debajo de tu padre, pero él era la autoridad. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Qué entendimiento que había en este hombre. Y el Señor oyó esas palabras y dijo: ni en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué? Porque el entendimiento de la autoridad de Dios te va a fortalecer tu fe. El entendimiento de la soberanía del gobierno de Dios sobre tu cabeza
fortalece tu fe, porque no permite que tus pensamientos fiquen sueltos, no permite que tengas una mente errante, que vaga, que se va por un lado, que se va por el otro, que va aquí, que ya está en Francia, que ya está en la Patagonia, que se va para Alaska y luego se va para Australia. No se queda fija. Ese es otro de los mensajes impresionantes y necesarios que nosotros apliquemos en nuestra vida. Las columnas son firmes. No están de aquí para allá, ni de aquí para allá. Ellas están firmes. Eso es lo que nosotros necesitamos en nuestro capitel. Un capitel de una circunferencia, dice ahí de 12 codos. 12 codos. Que era todo alrededor así. El gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, estos capiteles representan eso. Nuestra cabeza necesita tener esa conciencia, pero también habla de un círculo, ¿verdad? Un círculo sin fin, como nuestros anillos, ¿verdad? Nuestros anillos son un círculo sin fin. Y cuando nos casamos y hacemos nuestros votos delante del Señor, estamos dando a entender a través de ese anillo, esa alianza, exactamente una alianza, ¿verdad? Pero es símbolo de nuestra fidelidad. La fidelidad de Dios es eterna. Nosotros también necesitamos ser fieles al Señor siempre y necesitamos ser fieles a los que amamos. Entonces es un círculo sin fin, algo que nos lleva a mantener nuestra fidelidad. Dios nos ha jurado, ha prometido estar con nosotros para siempre y tengamos la seguridad que debido a ese juramento divino, su presencia nunca nos abandonará. Es más, Él quiere que nosotros entendamos que en los momentos más difíciles de nuestra vida es cuando más presente y cuando más fuerte su presencia puede ser sentida. De hecho, yo les digo que esto es una experiencia. En los momentos de mayor debilidad de nuestra vida es cuando más podemos ver el perfeccionamiento del poder de Dios. Por tanto, este es otro factor determinante para mantenernos firmes en medio de las tribulaciones. La seguridad de su presencia, de su palabra firme. Él no miente. Amén. Entonces, y eso también sin duda será uno de los mejores testimonios que las personas pueden ver en nosotros. Que en medio de toda dificultad no vamos a estar llorando de miedo, no vamos a estar gritando de miedo, sino vamos a tener paz y tranquilidad. Porque a pesar del momento difícil, Dios gobierna y yo estoy debajo de su señorío y yo voy a tener paz. Y si Él me lleva, pues enhorabuena. Mejor es estar con Cristo que estar aquí, ¿verdad? Para aquel que ya tuvo un vislumbre de las cosas celestiales, aunque no sea por una visión, pero si tiene un poco de entendimiento en las Escrituras, va a anhelarlo. Pero si su voluntad es mantenernos todavía aquí en esta tierra, pues estaremos en paz para seguir adelante con su camino. Amén. Por último, hay algo más aquí en relación a estos capiteles. Y dice aquí, en el verso 16, hizo también 2 capiteles de fundición de bronce, 2 porque era uno sobre una columna y el otro sobre la otra columna, para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos, interesante, y la del otro capitel también de 5 codos. Sin tener que llegar a un misticismo, sin embargo, en la Escritura sí es claro que los números también tienen un significado. Y el número 5 nos habla de la gracia y del juicio. Son 2 aspectos básicos de ese número. Hay gracia y hay juicio. Entonces, y cuando vamos, por ejemplo, vamos a verlo eso más adelante, cómo es que en las 2 columnas se manifiesta el juicio y la gracia. Pero en Juan capítulo 1 y en el versículo número 16 hay un pasaje que revela lo que Jesucristo trajo consigo, hablando de la ley y de la manifestación del Hijo. Ahí dice, porque
verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, la ley, pero la gracia y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Son dos cosas muy importantes que nosotros necesitamos tener, ¿verdad? Dos aspectos que deben también ser parte de esa manifestación, como está hablando aquí de dos capiteles que medían 5 codos, ¿verdad? Que nos habla de la gracia, pero es gracia y verdad. Pero también dice el verso 16, que es la clave aquí, porque de su plenitud, o sea, del todo de Jesús, tomamos todos. Nosotros estamos recibiendo de Él, y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Nosotros necesitamos de la gracia de Dios para poder continuar firmes y no desmayar en los momentos más difíciles de nuestra vida. Entonces, y veamos algo más aquí. Dice, habían trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo en el otro capitel. Y aquí en Segundo de Crónicas, capítulo número 3, dice 3:15 al 17, delante de la casa hizo 2 columnas de 35 codos de altura. Eso se refiere al total de las medidas de las 2 columnas, no hay contradicción, con sus capiteles encima de 5 codos. Luego dice, hizo asimismo cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas. Imagínense, cadenas en el santuario. Esto es muy importante, porque cuando estamos hablando de las cadenas, estamos hablando de como pues eslabones, ¿verdad? Uno con el otro, cadenitas, pero también está hablando de trenzas. Es un trabajo de una red, ¿verdad? De trenzas bien unidas, así firmes. Y la Escritura nos habla de la importancia de eso. También voy a terminar de leer aquí. Y dice, y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la izquierda. La mano derecha se llamó Jaquín y a la de la izquierda Boaz. Pero eran en total 400 granadas. Eran 200 granadas. Aquí en el verso número 20 del capítulo 7 de Primero de Reyes dice, tenían también los capiteles de las 2 columnas, 200 granadas en 2 hileras, 100, 100, 100, 100, 200, 200. Cuando estamos hablando entonces de 200 en cada columna, estamos hablando de 400 granadas en las 2 columnas. ¿De qué nos habla el número 400? Bueno, primero, para el pueblo judío y en las escrituras, el contexto es judío, las granadas nos hablan de fertilidad. Fertilidad. En Deuteronomio capítulo número 8 y verso 8, dice, hablando de la tierra, de la nueva tierra, dice, porque Jehová tu Dios te introduce en una buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite, de miel. O sea, está hablando de prosperidad, está hablando de fertilidad, una tierra fértil. Entonces está hablando de 400 granadas, está diciendo lo fértil, lo fructífero que el Señor quiere que nosotros en nuestra cabeza seamos y tengamos. 400 o 200 granadas en cada columna, pero nuestro templo tiene 2 columnas, son 2 columnas. Y esas 200 en cada una nos dan 400 granadas. Entonces,
Ah, por otro lado, eran 100, 100, 100, 100. El número 100 también en la Escritura nos habla de la plenitud de Dios. ¿Por qué digo esto? No es una ocurrencia. Dice la Escritura cuando Isaac, en el capítulo 26 de Génesis, sembró en la tierra de los filisteos, en la tierra de sus enemigos, que no lo querían y le tenían envidia y trataban de destruirlo. Él sembró ese año, dice, en la tierra y él cosechó 100 por uno. Y fue tan fructífero, dice ahí en Génesis 26, que algo sucede aquí. Dice, y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tan poderoso se hizo que sus enemigos pidieron hacer una alianza con él, firmar un documento para que él no los atacara y tuvieran paz, porque habían visto que el Señor estaba con él. Dice aquí, hemos visto que Jehová está contigo, dice Génesis 26, 28. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Y no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado. Y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. O sea, la bendición de Dios va a ser vista en nosotros, debe ser vista en nosotros a través de esas granadas, de esa fertilidad que Él nos va a dar. Sin embargo, quiero terminar aquí y voy a dar más detalles en la próxima lección sobre las dos columnas. Esas granadas no solamente habla de prosperidad y de fertilidad, de ser fructíferos, pero esas dos granadas, esas 200 en cada columna, 400 granadas, también tiene otro significado. En el propio libro de Génesis, capítulo número 15, el Señor mismo le dice a Abraham estas palabras. Capítulo 15 dice, en el verso número 13, dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Número 400 también nos habla de aflicción, de opresión. Por un lado la fertilidad y por otro lado la opresión. Pero ¿qué está entonces? ¿Es una o la otra cosa? Bueno, una se obtiene a través de la otra. Es lo que se está diciendo aquí. Es el mensaje que aquí se expresa. Nosotros tenemos que ver cómo el Señor opera. O sea, es la prosperidad de Dios, la bendición de Dios, la riqueza de Dios, como dice en Proverbios 10:22, la bendición de Jehová, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dice. O sea, aún en medio de nuestros problemas y de nuestras dificultades, no tendremos tristeza, sino estaremos alegres por la bendición de Dios, pero habrá momentos de aflicción, habrán momentos de angustia, habrán momentos de opresión, como cuando Jacob supo que su hermano venía a recibirlo después de que él estaba regresando de Padán Aram, y le dijeron los que él había enviado para recibirlo y darle aquel regalón que le había mandado. Le dijeron, y vienen con él 400 hombres. Y dice que él se afligió. ¿Por qué se afligió? ¿Por qué venía con 400 hombres? Habla de aflicción, de angustia. Entonces, de acuerdo a las escrituras, resumiendo, es en los momentos más difíciles de nuestra vida que nosotros seremos prosperados y seremos ensanchados, seremos bendecidos, seremos grandemente beneficiados espiritualmente. Amén. Y como dice en el Salmo 4, en el verso número 1, leemos así, respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensancharles. Cuando estaba en angustia, en los 400, tú me hiciste ensanchar, me diste otros 400. Son los opuestos. El Señor va a bendecirnos, pero es en momentos difíciles. Dios nos revela cosas, Dios nos da experiencias espirituales preciosas en los momentos difíciles. Porque cuando estamos tranquilos, sin ningún problema, ni siquiera a veces oramos lo suficiente, no leemos las escrituras. A veces los creyentes ni a la iglesia van porque están re bien y tienen que atender sus negocios hasta el día domingo.
Qué tristeza. En los momentos más difíciles es cuando podemos aprender a ver y a poner en la balanza estos dos aspectos importantes, ¿no? Un positivo y un negativo, pero que ambos son necesarios para nos dar la luz que necesitamos en la vida. Entonces es en los momentos de angustia, como el salmista dice en el Salmo 4.1, es en los momentos de angustia que tú me hiciste ensanchar, que alargaste mi corazón, que me hiciste espacioso, ¿no? Eso solo sucede en la presencia del Señor. Y por último, dice aquí en Génesis 26, hablando de Isaac, estando en angustia entre los filisteos, dice, volvió Isaac a abrir los pozos de agua que habían abierto en los días de su padre. Pero los filisteos comenzaron a pelear contra él y contra sus pastores. Y dice, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Esa es aflicción, ¿eh? Ya trabajaste, te esforzaste, sudaste, invertiste y luego alguien te quiere quitar tu bendición. Es angustia. Y hallaron un pozo de aguas, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, que quiere decir contención. Cuando estamos en contención con otras personas, es una angustia muy grande. Y dice, porque habían altercado con él. Entonces les dejó el pozo, ya no peleó con ellos. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna, que quiere decir enemistad. Momentos bien difíciles. Y dice, y llamó su nombre Sitna, y se apartó de allí, les dejó también el pozo para no pelear con ellos, y abrió otro pozo, y en ese no riñeron, dice, no pelearon, y llamó su nombre Rehobot. Fíjense, quiere decir Rehobot, lugares amplios o espaciosos, lugares amplios o espaciosos. Qué interesante, ¿verdad? Después de haber pasado por un momento de angustia, de contención, de pleitos, pero que no luchó contra esa fuerza malvada, sino se tomó su parte débil, se humilló y vino la fuerza de Dios, él venció y su corazón se ensanchó. Estando en angustia, tú me hiciste ensanchar. Vamos a terminar aquí para no cansarlos, pero sobre todo para que esto quede en sus corazones y que en los momentos que ustedes están pasando tan difíciles, algunos de fuertes momentos y algunos también de enfermedad, puedan experimentar el gran poder de Dios. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a los tuyos, bendice a tus ovejas, bendice a aquellos, Señor, que escuchan estas enseñanzas, que puedan recibir de tu presencia la fuerza, la fortaleza que solamente viene de ti, porque es en Jehová que está nuestra fuerza. Es Él el que fortalece nuestras manos para la batalla. Es el único que nos puede dar fuerza para doblar el arco de bronce. Señor, en el nombre de Jesús, da victoria a mis hermanos, a mis hermanas, y que en estos momentos difíciles que cada uno pueda estar pasando, experimenten el gran poder tuyo, Señor, y experimenten, Señor, lo que significa mantenerse recto como una columna, firme en su fe, sin estar vacilando en sus pensamientos. Por favor, sujeta sus mentes a ti, Señor, que estén sustentados por la fe y por la seguridad de tu presencia en cada momento de nuestras vidas. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.